Sí, sí. Ah, Ya, vamos empezando. Bueno, tenemos el placer de que nuestro siguiente conferenciante, Antonio Peralta, de la Universidad de Granada, conocido por bastante de la audiencia, y nos va a hablar sobre cómo ciertos invariantes métricos transforman espacios y álgebras. Muchas gracias. Gracias a todo el mundo por asistir. Para empezar, es un verdadero placer poder visitar Zaragoza. Gracias por la invitación. Quería comenzar diciendo que todo lo positivo que salga de hoy se debe a Lenier, que se ha esforzado mucho y me ha facilitado un montón venir aquí. Y todo lo que salga más es culpa mía. O sea que todo lo positivo ha sido gracias. Siempre me gusta empezar un poco las charlas en tono distendido y simplemente me gusta citar a uno de los matemáticos que yo personalmente admiro, pero no en su faceta de Epsilon Delta, sino en su faceta de libres pensadores de algún momento. Con el paso del tiempo, mi sensación personal es que lo hacemos por motivación muy personal y lo hacemos porque nos gusta entender las cosas, pero también he aprendido que lo hacemos porque lo que estudiamos es simplemente el más ingenioso artificio abstracto que ha podido surgir en nuestras mentes de los que nos han precedido y seguimos jugando con esos conceptos. No os voy a citar las frases porque eso. Y simplemente decir que recibimos, aprendemos lo que nos llega, añadimos algo a la bola de nieve Y esperamos transmitirla a los que nos sucedan. Mucha suerte a todos ellos, a los que empezáis, a los que estáis y espero que... Por supuesto que no tengo duda de que las mates seguirán en buenas manos en algún momento y todo así. Bueno, hoy voy a hablar, como ha dicho Lenier, como veis, perdón, eso también será economía, pero no tenéis que pagar. Bueno, me gustaría hablar como en los últimos años me he dado cuenta como la estructura de espacio de Banach o la estructura de álgebra de Banach ciertamente está escondida en lugares muy pequeños, en subestructuras muy pequeñas dentro de nuestros espacios de Banach y dentro de nuestra álgebra de Banach. Me voy a permitir que comience en un tono muy ambiguo, porque siguiendo a von Neumann, yo creo que si admitimos cierta ambigüedad a la hora de enunciar problemas, permitimos que los problemas sean más ricos y luego cuando el objetivo enfoca, pues quizás podemos tenerlo mejor. Bueno, me voy a permitir que os presente o que os defienda qué entiendo yo por un invariante métrico. ¿Vale? Yo simplemente quiero fijar un... No veo... Sí, es que la pantalla no se ve. Vale, vamos a suponer que tenemos un espacio de Banach y me gustaría localizar algún subconjunto del mismo, una pequeña parte de mi espacio normado. He dicho Banach, pero quería decir normado, ¿vale? Me gustaría localizar una pequeña parte, un subconjunto, un trocito, cuanto más pequeño mejor. De tal forma que cuando ese trocito, cualquier subconjunto de un normado puede ser equipado con una estructura de espacio métrico, sin más que darle la distancia que la norma le va a producir. ¿Vale? Ese pequeño trocito, con la distancia dada por la norma, es un espacio métrico. ¿Vale? La pregunta es muy sencilla. ¿Puedo localizar condiciones sobre lo que yo voy a llamar un subespacio métrico de un normado que permitan recuperar toda la estructura del espacio normal? Este es el juego. Quiero encontrar subconjuntos de un espacio normado tal que cuando se equipan con la métrica de la norma
la identificación métrica de estos dos subconjuntos, les voy a llamar de ahora en adelante invariantes métricos, cuando determinan la estructura global de todo el espacio. ¿Vale? Si preferís decirlo de otra forma, ¿dónde se encierra la esencia de un espacio normal? Cuanto más pequeño, mejor, ¿no? ¿Dónde está su ADN? ¿Dónde vive? Bueno, voy a empezar a localizar un poco. Bueno, este es el juego. Para mí, se me escapará muchas veces, para mí todo esto es un juego. Consiste en encontrar lo menor posible dónde reside el ADN. En palabras de Platón, que ya hablaba de ADN, ¿dónde está la esencia? ¿Dónde está el ser del gato que hace al gato gato? ¿Dónde está la esencia de un normado que hace normado? Bueno, pues no sé si os dais cuenta, el primer ejemplo en la historia se llama Teorema de Mazur-Ulam, o uno de los primeros ejemplos. ¿Por qué? Porque Mazur y Ulam lo que en realidad dijeron es que la esencia de un espacio normado está todo el conjunto subyacente, olvidémonos de la forma de que sumamos vectores y olvidemos de la forma que hacemos combinaciones lineales y conservemos solo la métrica. El teorema de Mazur-Ulam nos dice que si tenemos una isometría sobreyectiva que manda 0 al 0, tiene que ser lineal. En particular, los dos espacios normales, solo hay una manera de sumar y de hacer combinaciones. Os lo voy a decir de otra forma. En el lenguaje que estoy empleando, todo el conjunto con la métrica total es un invariante métrico. Si tienes dos normados como conjunto con su métrica son espacios métricos equivalentes isométricos, los dos son el mismo. ¿Vale? Eso es lo que está diciendo. No sé si os habéis parado a pensar, ¿qué es un espacio normado? Pues es una UTE, una unión temporal de estructuras, ¿no? Tenemos una parte puramente algebraica, que es de espacio vectorial, y tenemos una parte puramente analítica o métrica, que es la norma. ¿Vale? Esas dos estructuras viven de forma amigable dentro de un espacio normado. No sé si os habéis parado a pensar si alguna determina a la otra. En el primer curso de análisis funcional nos dan la aguantada de que con una misma estructura de espacio vectorial, si la dimensión es infinita, hay varias normas no equivalentes. De hecho, hay muchas normas no equivalentes. O sea, el salto de acá hacia allá es peligroso. Sin embargo, el teorema de Mazur-Ulam lo que nos está diciendo es que ¿Ahora? Sí, ahora. Vale. Lo que nos está diciendo el teorema de Mazur-Ulam, no sé si habéis parado a pensar, es que imaginad por un momento que nosotros teníamos esta mañana un espacio normado que sabíamos hacer combinaciones lineales de vectores y sabíamos medir distancias. Lo dejé aquí encima, lo dejé aquí y me fui a tomar café. Cambié de planta y alguien vino y se puso a jugar con él y me rompió la máquina de sumar y me rompió la máquina de hacer combinaciones lineales. Pero me dejó la forma de medir la distancia. ¿Lo he perdido todo? No. Lo que están diciendo Mazur y Ulam es que solo hay una manera de hacer combinaciones lineales cuando tienes la métrica. Eso es un invariante que tiene. Vale, pues me vais a dejar que... Bueno, a lo largo de las charlas, si en algún momento me lo salto, aquí está Mazur, aquí tenemos a Ulam, y me gusta introducir alguna imagen porque me gusta que los matemáticos y los que han contribuido, me gusta humanizarlos y me gusta traerlos a la cafetería, que tomen café con nosotros, y hagan esas cosas, porque la normalidad yo creo que ayuda mucho a acercarnos a la situación. Bueno, el teorema de Mazur-Ulam, aparte de ser un maravilloso ejemplo para PFE, también ha tenido un impacto global en la investigación desde su aparición. Bueno, me gustaría pararme en una extensión del mismo que se debe a un polaco, Piotr Mankiewicz. No sé si os dais cuenta, hemos empezado con todo el espacio X, todo el espacio Y métrico, nos olvidamos de la suma de puntos por escalares, lo hemos identificado y hemos dicho que no hay más opción. Mankiewicz dice viajar con todo el espacio pesado, muy grande. ¿Qué tal si viajo con la bola unidad cerrada del X, la bola unidad cerrada del Y? Y como métrico digo que son los mismos. Pues entonces lo que concluye Mankiewicz es que en realidad los dos son
En nuestra terminología, si me aceptáis la nueva nomenclatura, la bola unidad cerrada de un espacio normado es un invariante métrico. Dicho de otra forma, ¿dónde reside la esencia de un espacio normado? Simplemente en los elementos que están en su una unidad y las distancias entre ellos. Todo lo demás es prescindible. Muy bien. No sé si veis el juego. Hemos pasado de todo el espacio, imaginemos que es la pizarra, a la bola unidad cerrada. Mucho más cómodo para viajar. Pero sigue siendo un conjunto pesado. ¿Vale? Por ejemplo, topológicamente hablando, la bola unidad cerrada tiene interior no vacío. ¿Vale? ¿Qué pasa? Ah, bueno, aquí tenemos a Mankiewicz. Creo que es una foto de Kent State University. Es la mejor que he podido encontrar. De hecho, hay teoría de operadores. Bueno, simplemente me dejáis... La charla va a ser 99% introductoria. No voy a hacer cuentas, no voy a castigaros con un punto de vista personal, cosas así. Pero sí os quiero, por ejemplo, hacer algún comentario. En la demostración, en realidad, lo de la bola unidad cerrada se puede cambiar por cualquier complex body, que es un conjunto convexo con interior no vacío, que es lo que es el prototipo de la bola. ¿Vale? Y la hipótesis de que el interior sea no vacío es fundamental. No vacío para la topología de la norma, lo cual es un salto. Bueno, ¿qué pasa si complicamos un poco el juego? ¿Qué pasa? ¿Quieres decir que solo con la superficie esférica no es suficiente? Eso es lo que vamos a hacer ahora. Vamos a vaciar el interior. ¿Qué nos queda? La esfera unidad de un espacio, ¿no? Bueno, bueno, pues nos hemos dirigido, gracias a Jesús, directamente os he conducido a uno de mis entretenimientos favoritos de los últimos 6 o 7 años, que es lo que se conoce como problema de Tingley. Se puede rebajar toda la bola, se puede cambiar la bola unidad cerrada de un espacio normado simplemente por la esfera unidad. Uy, el precio es altísimo. Hemos perdido todo el interior y topológicamente hablando la esfera es una porquería. En todos los sentidos, ¿eh? En dimensión infinita no es culpable. Tiene interior vacío. O sea, tiene todas las carencias que uno le fastidia encontrar, las tiene. Aún así la pregunta es, ¿podría ser un invariante métrico? Perdón. Quiero decir, si yo tengo mi espacio normado y Fernando tiene el suyo, pero venir desde Granada aquí en AVE ya es un riesgo, pero venir con mucho equipaje es exponencial. ¿Vale? Entonces yo traer desde Granada mi espacio normado con el que yo estaba jugando en mi despacho hasta Zaragoza era costoso. Y decidí no viajar con él. Decidí viajar solo con la esfera unidad. Y cuando llegué aquí me gustaría saber si el que tenía Fernando en su despacho era el mismo con el que yo he viajado o no. Pero yo solo he traído la esfera. ¿Puedo concluir que los dos teníamos el mismo espacio? Esa es la pregunta de Tingley. Si uno tiene una isometría sobreyectiva entre la esfera unidad de dos espacios normados, puedes concluir que la única manera de obtenerla es mediante la restricción de una aplicación lineal y sobreyectiva e isométrica entre los dos espacios. Vale. Todo se originó en el 87, donde Tingley lo único que probó es que si los dos son finitos dimensionales y tiene una tal cosa, preserva puntos antípodas, nada más. Delta de menos x igual a menos delta de x. No hay más. Pero se dio cuenta de que si la respuesta a esto es sí, su resultado es un mero corolario. Porque es relineal. Bueno, dejadme que diga una cosa, sí es importante. Todo esto, al igual que el teorema de Mazur-Ulam, tiene un hándicap. Cuando se lo pregunta al cuerpo de los números complejos, no puede esperarse linealidad en ningún caso. Las condiciones métricas no suelen llevarse bien. ¿Por qué? Porque la conjugación en C también es una isometría. Y si me dejas jugar con dos variables, una la conjugo y otra la dejo libre, lo que tengo solo puede ser R lineal, porque una fastidia la conjugación lineal y la otra fastidiará la antilinealidad. Por tanto, es un desastre. ¿Vale? De otra forma, la métrica no se lleva bien con los números complejos. No se puede mejorar. Vale, aquí tenemos a Tingley y si no recuerdo mal, voy a extender un poco la situación.
y me gusta... Bueno, vale, antes de seguir, antes de distinguir la situación, simplemente decir una cosa. El problema surge en el 87, ¿vale? Tingley, un matemático norteamericano, creo que no ha sido muy famoso, ahora veremos que sí. Y simplemente decir una cosa, tener mucho cuidado. El problema de Tingley permanece abierto incluso para dimensión 3 y no sabemos la respuesta. O sea, imaginad que una esfera en R3 es una superficie, por supuesto. ¿Pero qué tipo de superficie? Es incontrolable. O sea, es un problema que aún está abierto hasta en dimensión 3. Bueno, ¿qué le vamos a hacer? Sin embargo, yo personalmente, y creo que la comunidad matemática, no conocemos un solo contraejemplo. Por tanto, sigue siendo un problema abierto. Y sí conocemos muchísimas respuestas positivas en estructuras que conocemos más. O sea, cuando conocemos cómo es la norma, la mayoría de las veces hemos sido capaces de decir que sí lo es. Muy bien. Bueno, vuelvo a estar... Vale, voy más rápido. Estoy pasando pocas páginas por segundo. Vale. Bueno, como dirían los Beatles, bueno, bajémonos otra vez al mundo real. Este es Tingley también, que yo creo que es más famoso por ganar, creo que en los últimos 9 años ha ganado 7 trofeos de la calabaza gigante más grande, como digo, como se acerca Halloween. Esto es un recorte de la prensa local de New Brunswick. Y en la lista de premios, no la he puesto aquí, pero creo que tiene 6 de los últimos 10 o 7 de los últimos 10 y confirmo que es el Tingley del mismo problema. No sé si la esfera tiene algo que ver con las calabazas o alguna cosa así. Bueno, lo he comentado antes, el problema está abierto en el caso de... Yo tenía mucho problema para viajar con mucho equipaje. Si viajaba con esas calabazas... Sí, bueno, no sé si... la que aparece aquí, que está aquí abajo, creo que pesaba unos 600 y pico kilos o algo así. Bestialidad. Bueno, en cualquier caso, os lo he comentado antes, dimensión 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, la que queráis, está abierta. Ojo, en el problema es precioso porque podéis combinar todo lo que queráis, ¿sabes? Por ejemplo, si yo tengo una isometría sobreyectiva entre las esferas unidas de dos espacios normados, análisis funcional viene a mi rescate. Si uno es finito dimensional, el otro también. ¿Vale? Y si sois muy afortunados y habéis estudiado un poquito de topología algebraica, también podéis concluir que las dimensiones tienen que ser las mismas. Eso ya es un invariante más complicadito. La esfera unidad necesita saber un poco más de topología. Aún así, las opciones de que nuestros espacios normados sean finitos dimensionales son pocas. ¿Vale? Bueno, respuestas positivas. Por ejemplo, en la categoría de espacios de Hilbert, la esfera unidad es un invariante. Pero no solo cuando comparo dos Hilbert. Si comparo la esfera unidad de un Hilbert con la esfera unidad de cualquier otro normal, como se le ocurra a ser isométrica, el segundo también es un Hilbert y es isométricamente isomorfo a mí. Imaginad la suerte, si yo he viajado desde Granada a Zaragoza con la esfera unidad de un Hilbert, Fernando aquí solo puede tener la esfera unidad de un Hilbert para satisfacer mi requerimiento. No puede tener otra cosa. ¿Vale? ¿Se entiende la magnitud del problema y el juego? Bueno, este es Taras Baran, que fue el autor de la respuesta positiva en el caso dos dimensional. Creedme si os digo que en realidad el último artículo es el que cierra el problema, pero esto hay una serie de artículos del propio Banach. Creo que Javi Cabello de la Universidad de Extremadura publicó algo. Ahí hubo una competencia tremenda. Yo tuve la suerte de ser el editor de algunos de los trabajos y el resultado es precioso. Si queréis castigar a alguien con un TFG y que no vuelva a aparecer por vuestro despacho, le dais cualquiera de esos artículos y le decís, lo pones en el próximo TFG que esto termina en 2 semanas. No volverá a tu despacho, no te conectará. Sigamos un poco hacia adelante. A mí me gusta mucho jugar con unos espacios normados que se llaman vectoriales. Son espacios de Banach complejos donde tengo un producto asociativo, tengo una involución de álgebra que no es otra cosa que esta operación superestrella de aquí, que cuando le aplico un producto cambia el orden, que es conjugado lineal, y que cuando lo aplico 2 veces vuelvo a la identidad.
nada más que eso. Y todo eso sería análisis y álgebra, pero hay un axioma geométrico que se llama de Gelfand y Neymar que dice que la norma de A por A estrella con el producto del álgebra siempre es el cuadrado de la norma de A, ¿vale? Os pongo un ejemplo. BDH, el espacio de los operadores lineales y acotados sobre un espacio de Hilbert complejo, todo eso es gratis, y de hecho cualquier estrella álgebra es una subálgebra cerrada y autoadjunta de un BDH y no hay más, se llama teorema de Gelfand-Neymar. ¿Vale? Una álgebra de von Neumann no es otra cosa que una estrella álgebra que además es un espacio de Van Allen. Fin. Se acabó. ¿Veis qué fácil lo hemos hecho? Todo se entiende, en particular el propio BDH es una álgebra de von Neumann. Para cualquier H. Lo único que he dicho antes es que cualquier estrella subálgebra, una subálgebra cerrada y autoadjunta de esto, lo único que indica es que esto es tan grande que admite dentro cualquier cosa. Y por la cosa quiero decir que hay 2 o 3 medallas Fields para la gente que ha clasificado las von Neumann dentro de aquí. Esto es sencillo, pero lo que se traga es inmenso. Bueno, vuelvo. Porque sí. ¿Qué está pasando hoy? A ver si nos colgamos aquí ya de viernes. Sí, ¿vale? Bueno, nosotros hemos contribuido en este tema. En el 2018 tuvimos la suerte de encontrar una respuesta positiva al problema de Tingley en el caso de 2 álgebras de von Neumann. Es decir, en la categoría de álgebras de von Neumann, las esferas unidas con la métrica heredada del álgebra de la norma de esta estrella álgebra es un invariante métrico. Si en este caso yo viajo con la esfera unidad de una álgebra de von Neumann, una estrella álgebra con espacio natural, y Pepe aquí tenía otra, puedo saber si teníamos la misma sin necesidad de traer todo el álgebra. Y cuando digo la misma, lo que estoy diciendo es mucho más fuerte, porque lo que termino diciendo es el espacio normado subyacente a las 2 es el mismo, son isométricamente isomorfos. Pero los 2 sabíamos multiplicar nuestros elementos. Las 2 multiplicaciones son equivalentes. Y los 2 teníamos una involución estrella, las 2 son la misma. Los espacios de Van Allen son la misma. O sea, esa es otra forma de decir que la esfera unidad de un álgebra de von Neumann es un invariante métrico. No hay más. Muy bien. Bueno, en particular esto recuerda mucho al teorema de Banach-Stone, que dice que 2 CDK espacios, las CDK son estrellas álgebras, son isométricamente isomorfos como espacios de Banach y solo si los 2K como espacios topológicos son homeomorfos. ¿Vale? Esto es muy parecido, porque la traducción en el ambiente no conmutativo es justamente esta. Una equivalencia métrica sí, solo sí, una equivalencia algebraica, en algún sentido. Bueno, se me ha perdido una cosa, es lo de la multiplicación, que era ahí aún no aparece, pero lo vamos a ver. Aún no aparece, sí, aquí solo he dicho que los espacios normados subyacentes son isométricamente isomorfos. Prometo mejorarla y la conclusión va a ser mucho más fuerte. De hecho, se sabe es que es una consecuencia. Mucho antes que nosotros estudiásemos esto, Cadison ya inició el estudio de la isometría sobreyectiva entre 2 estrellas en los años 50. Se le rebajó la C-linealidad a la R-linealidad y se dio cuenta que todo lo que había subyacentemente no es otra cosa que los Jordan estrellas isomorfismos. No preserva el producto, pero sí el de Jordan. Y es todo lo que mejor que uno puede ver, ¿no? En el ambiente von Neumann son estrellas isomorfismos, preservan el producto o lo invierten antes. Pero en definitiva las 2 estructuras son las mismas. Bueno, voy a seguir un poco. En este negocio hemos intervenido bastante y se corre un verdadero riesgo cuando se trabaja en él, que hay tantos grupos tan activos que probablemente te quiten la presa. A nosotros la alegría nos duró poco. En el 2020 2 japoneses, Michiya Mori y Naruto Tawa, en realidad probaron que en la categoría de estrella álgebra con un elemento unida, la esfera unida son un invariante métrico. O sea, si yo tengo 2 estrellas álgebras con unidad, si sus 2 esferas unidas son isométricamente isomorfas, con la única métrica posible.
la norma C3, entonces ellas son la misma, son el mismo espacio normal. Bueno, este es el enunciado más técnico. Cualquier isometría sobreyectiva extiende de manera única a una única isometría R lineal y sobreyectiva entre las dos. De nuevo, insisto, esto condiciona toda la forma en que hacemos combinaciones lineales. Y ojo, lo más normal es que la combinación lineal de elementos en la esfera nunca esté en la esfera. Pero ella lo condiciona todo. Bueno, aquí tenéis a Michiya Mori y Osawa. De hecho, creo que el artículo se publicó cuando Mori aún era estudiante de máster, lo cual me sorprendió muchísimo. Bueno, si he dicho antes que nos duró poco la alegría, es que cualquier álgebra de von Neumann tiene unidad. Entonces esto se come un poco nuestro resultado. Y de hecho, no sé si os dais cuenta que el enunciado es un poco más fuerte. Porque lo que he puesto en el codominio no es otra C-estrella álgebra unital, es simplemente un espacio normado. Cualquiera. Mirad lo que estaríamos diciendo. A sí es una C-estrella álgebra que tiene unidad. Esta es su esfera unidad. Y esta es la esfera unidad de cualquier espacio normado. Pues, señores, señoras, no se asusten. El del codominio también sabe multiplicar sus elementos, también tiene un axioma de Gelfand-Neumann y también es una C-estrella. Y es complejo. Sí. Primero, Bueno, podría ser. No, real, perdón. Buena pregunta. Es real. ¿Puede ser complejo? Sí. Pero es cualquier espacio normado real. Lo cual es mucho más. Exactamente. Por eso, el otro es real, pero el A sí es complejo. El así. Sí, pero en definitiva. Bien, gas. Vale, bueno, en los últimos años hemos obtenido generalizaciones de esto y además en sentido profundo. Si el tiempo me lo permite, daré más detalles, si no, pues esto sería suficiente. Yo creo que debe ser, a lo mejor porque toca la pantalla. Ah, Que no por echarte la no la he tocado esta vez. No. Aún no. Puede ser que la toque, pero... Bueno, creo que debo de ir. Vale. Como en todos los ejercicios matemáticos, siempre nuestro desafío es ¿puedo codificar la estructura? ¿Puedo codificar el ADN de un espacio normado en su conjunto más pequeño? Hemos empezado con todo el espacio en Mazuru, la Mankiewicz, la bola, Tingley, la esfera. ¿Hay algo más pequeño? Claro, siempre lo hay. Siempre lo hay. Bueno, este es el desafío. El primer candidato. Hombre, es obvio. Tire usted todo y quédese con los puntos extremos de la bola. ¿Riesgos que usted corre cuando hace eso? Evidentemente. Esto puede ser vacío. En el vacío no podemos codificar nada. C0 no tiene puntos extremos en su bola unidad. El espacio del operador es compacto sobre un espacio de Hilbert complejo de dimensión infinita. No tiene puntos extremos en su bola unidad. Pues entonces hemos hecho un mal negocio. No hay dónde codificar la estructura. ¿Vale? Aún así, no he tocado. Ahora sí. Pero yo con que es que es muy sensible, con que te acerques. Vale, Es demasiado moderno, vamos a ver si le quitamos lo de que sea táctil. Porque no. pero es que ahora sí que no me hace. Salvo que el público también se detecte como ¿vale? Bueno, otra cosa, otro hándicap. Podríamos no tener un nuevo problema. No sé si me explico. Es que si tenemos un espacio de Hilbert complejo o real o lo que queráis, todas las esferas son puntos extremos. Entonces es que no hay nuevo problema. Me está usted engañando, me ha propuesto el mismo. Vale, esos dos casos quitémoslos, pero no pasa nada. Bueno, aparte de esas dos penurias que uno tiende a quitar, uno puede poner rápidamente un contraejemplo. La esfera unidad en L2, el L de infinito dos-dimensional real, que es un cuadradito, tiene 4 puntos extremos, esos son los 4, eso es una isometría y no hay manera de entenderla de forma R lineal a la totalidad. O sea, mucho ojo con lo que uno desea, que incluso en lo más sencillo podría no ser verdad. ¿Vale? Bueno, aún así, hay una especie de álgebra de von Neumann que se llama finita, que se caracterizan porque los puntos extremos de su bola unidad son todos elementos unitarios. ¿Qué quiero decir unitario?
Invertible cuyo inverso sea su adjunto, su estrella. Matrices unitarias, operadores unitarios, lo habéis estudiado a mansalva a lo largo de todos los grados, no me acerco, perdón. En esos casos lo que quiero decir es que la esfera unidad y los unitarios, perdón, los puntos extremos son todos unitarios, ¿vale? Simplemente decir una cosa, en general lo unitario es un subconjunto estrictamente más pequeño que el de los puntos extremos. Hay puntos extremos que en general no son unitarios ni en el propio VDH, el Redshift Operator, el Shift Operator, todo ese tipo de cosas son puntos extremos, no son unitarios en la vida, porque hay un sentido en el que gana el núcleo y eso fastidia ser unitario. Bueno, propongo que estudiemos los unitarios como un invariante métrico. Estaréis de acuerdo conmigo que he reducido la esfera unidad a un conjunto estrictamente más pequeño. ¿Se puede hacer? Sí, claro que se puede hacer. Esta es la definición de unitario en una C estrella con unidad, invertible cuyo inverso sea su estrella, y sigo denotando mediante el marcador a los unitarios en A. Propiedades de esta cosa, si multiplicas dos unitarios como esto es asociativo, eso es el producto unitario. Eso es un grupo, además el estrellado de un unitario vuelve a ser unitario, es cerrado multiplicativamente, es maravilloso. Todo lo que uno quiere lo tiene. Las isometrías lineales y sobreyectivas sobre una C estrella con unidad actúan de manera transitiva sobre este subgrupo de aquí. Estoy vendiendo todas las ventajas para luego en 2 segundos decir que no las tengo en el ambiente de ellos. O sea, no acostumbréis a estas cosas. Y si me dan un unitario, puedo cambiar el producto y la involución para tener otra C estrella, donde ahora el nuevo unitario es la unidad. Pues sí, siempre lo puedes hacer y se llama U isótopo de mi original, asociativo. Este es el cambio. Esto es muy sencillo. Geométricamente hablando, los unitarios son estables mediante isometría sobreyectiva, lo cual es una gran ventaja. Eso actúa de manera transitiva. Bueno, pues lo que decía con Pepe antes, teníamos nuestro producto y me gustaría preservar también el producto. No voy a llegar a tal extremo. Lo único que voy a poder preservar es este productillo de aquí, que se llama producto de Jordan, pero no me bloqueo una cosa, que se define como AB más BA medio, es una media. Tengo los dos. Este es conmutativo. A Jordan B y B Jordan A son el mismo. Guay, hemos ganado una propiedad. En operadores la composición no es conmutativa, por tanto esta es una ventaja. Sin embargo, si pones 3 cosas de estas y haces A Jordan B, paréntesis Jordan C, el empujarle a los paréntesis hacia un lado o hacia otro es mentira. O sea, has perdido la asociatividad. Y ya la has liado, porque acabas de decirme que no comparte la asociatividad. Bueno, si además preserva la involución, que es esta cosa de acá, en la segunda, le decimos que es un Jordan estrella homomórfico. Desde los años 50 Cadison ya se percató que incluso preservando la unidad, la isometría sobreyectiva y unitarias no son otra cosa que Jordan isomorfismos y no se puede mejorar la situación. La estructura de Jordan, el producto este que os he puesto aquí, es lo mejor que uno tiene asociado con una isometría sobreyectiva entre dos estrellas. Bueno, pues fue un japonés de nuevo y un húngaro, Osamu Hattori y Lajos Molnar, en realidad probaron. Yo no voy a entrar en detalles, que toda isometría sobreyectiva entre subgrupos de unitarios de 2 C estrella álgebra, al menos en su componente principal, esta es la componente principal, las exponenciales de I veces elementos hermíticos. En su componente principal, todas estas cosas vienen asociadas a Jordan estrella isomorfismo. Y además lo he puesto así. No quiero que os mareéis la vida. Los unitarios pueden ser un conjunto no conexo. Tiene muchas componentes conexas. La principal, la que contiene a la unidad, es esta. Son exponenciales. Todo bicho en la componente principal admite un logaritmo. Y es esta cosa. ¿Vale? Bueno, pues en el caso de álgebra de von Neumann, la conclusión es mucho más fuerte. Porque en una álgebra de von Neumann, la componente principal es todo. Entonces lo que están probando aquí es que en realidad el conjunto de elementos unitarios de una álgebra de von Neumann
es un invariante. Quiero decir, si yo tengo dos álgebras de von Neumann cualesquiera y tengo su elemento unitario aquí, su elemento unitario acá, si tengo una isometría entre ellos, sobreyectiva, eso viene de una isometría sobreyectiva. Lo cual, vuelvo a decir, he reducido drásticamente la esfera unida. Drásticamente. Esto es un conjunto estrictamente más pequeño. ¿Se puede mejorar? Bueno, no siempre. Las estrellas unitarias, sus subgrupos de invertibles, sus subgrupos de unitarios, pueden ser altamente no conexos. En cada componente conexa uno puede tener la maldad de definir un Jordan homomorfismo distinto y luego lo pega todo. Como para pegarlo no tiene ninguna condición, la extensión global es imposible, porque si parto de dos Jordan estrella isomorfismos distintos en dos componentes distintos, la extensión global es imposible porque ellos son distintos. ¿Vale? Esa es la justificación más sencilla. Entonces esto no es mejorable, salvo que uno solo quiera decir que los espacios vectoriales de partida, espacios de vanas de partida son isométricamente. Muy bien, aquí tenemos a Hattori y a Molnar. Bueno, ahora me gustaría que me permitieseis pues, soltar alguna parrafada, una apología sobre la estructura de Jordan. Ya han salido. Caddison en los años 50 ya dijo, oye, la isometría sobreyectiva entre estrellas. Incluso si llevan la unidad a la unidad, no preservan el producto asociativo. Es un problema. La transposición en BDH, si se puede definir de forma infinita, eso revierte el orden de los productos. Y ya la hemos liado. Entonces, Caddison se dio cuenta que todo lo que subyacía a todo eso era la estructura de Jordan de una... Voy a dar otro handicap. Si uno tiene dos operadores hermitianos, su producto asociativo no es nunca hermitiano, no es casi nunca hermitiano. Sin embargo, el de Jordan que os he puesto aquí, AB más BA, sí. ¿Vale? Esto fue lo que motivó al origen de todo esto. Bueno, aquí he cogido un párrafo del libro de Alfsen y Schultz, en el que dicen justamente esto. Lo que necesita la mecánica cuántica no le importa para nada en BDH los operadores que no son autoadjuntos. Solo quiere conocer los autoadjuntos. Y los autoadjuntos, si os he convencido, no son cerrados para el producto asociativo, pero sí lo son para Jordan. ¿Vale? Esto es lo que llevó a Jordan, von Neumann y Wigner a introducir la álgebra de Jordan y la álgebra de Jordan normadas, y que las clasificaron completamente en dimensión finita en los años 30. O sea, fue un salto tremendo. Pero esta gente descubrió que si este es el concepto, una álgebra de Jordan no es otra cosa que una álgebra donde el axioma de asociatividad lo he relajado. En vez de pedirle que sean asociativas, lo reemplazo por ese axioma que tenéis ahí en la pantalla, en la tercera línea. No sé si os dais cuenta que esto es mucho más débil que pedirle asociatividad. Mucho, mucho más débil. ¿Vale? Bueno, pues y una álgebra de Jordan-Banach, pues un espacio de Banach donde el producto de Jordan sea continuo, con constante de continuidad 1 para ese producto, para la norma. Ya está. De nuevo es una UT, unión temporal de estructuras, en este caso de Jordan y de Banach. Sí, no hay otra cosa. Es un negocio conjunto. Bueno, pues Kaplansky fue el que extendió el concepto de C estrella álgebra asociativa a JB estrella álgebra no necesariamente asociativa, año 1976. Aún quedaba un problema abierto en aquel año que luego John Wright resolvió y culminó. Y terminaron mezclando o clasificando, introduciendo todo el concepto de Jordan, Wigner y von Neumann en dimensión finita, lo llevaron a dimensión arbitraria. Bueno, cosas que uno debe de saber. Si uno parte de, el caso unital es este, y ya he comentado antes que si uno parte de una álgebra de Banach asociativa, cuando considera ese producto de Jordan, lo que tiene es una álgebra de Jordan-Banach. Y de hecho, cuando uno tiene una estrella álgebra y le pone esto, lo que tiene es una JB estrella álgebra en el sentido de Kaplansky. Nada nuevo. Pero ojo, esto ya lo sabían Jordan, Wigner y von Neumann. No todo álgebra de Jordan-Banach es una subálgebra de una asociativa con este producto tan bonito.
De hecho, hay verdaderos monstruos que ya conocían Jordan, Wigner y von Neumann, como este señor, no voy a entrar en detalle. Esa criatura no se permite a él mismo ser su álgebra de Jordan de nadie asociativo, no lo quiere. O sea, esto va contra la intuición natural. O sea, las álgebras de operadores han muerto, si uno considera las de Jordan. Bueno, han muerto, son una parte estrictamente no pequeña. Una reliquia. No, una parte estrictamente más pequeña. ¿Vale? Bueno, en este caso voy a ser un poco más rápido porque me gustaría. Lo bueno de esta charla de PDF es que uno puede quitar la mitad y nadie se entera en la audiencia. Simplemente se va al final y se lo. ¿Qué es un Jordan homomorfismo? Algo que preserva el producto de Jordan, que en este caso es equivalente a preservar cuadrados. No hay más nada. ¿Qué es un Jordan estrella homomorfismo? Pues si tengo una involución que también la preserve, conmute con las dos involuciones. Bueno, la invertibilidad en el mundo Jordan. La invertibilidad es un verdadero problema. Porque mirad, uno podría considerar el operador de multiplicación de Jordan por un elemento fijo, ¿vale? Eso es lineal, eso está muy bien. No sabe distinguir izquierda o derecha porque esto es conmutativo. No hay problema. Sin embargo, la no asociatividad hace que estas cosas LDA y LBDB no conmutan nunca. Casi nunca, vamos a decirlo así. Bueno, pues entonces la invertibilidad de toda la vida, A por B igual a B, A igual a 1, en el caso asociativo, eso deja de ser verdad en el ambiente de Jordan. Lo que uno tiene que pedir es que A Jordan B sea la unidad, correcto, pero también hay que pedirle esta cosa de aquí. Y al contrario de lo que uno está esperando, que en el ambiente asociativo de álgebras de Banach, esa cosa equivalente a que el operador de multiplicación sea invertible, en el ambiente de Jordan eso es mentira. Y es tan mentira como que la invertibilidad en realidad está asociada a este operador de aquí, que es esta cosa de aquí, que si me dejáis que os lo recuerde, voy a ir bastante más rápido. En el caso asociativo, esta cosa no es nada más que la multiplicación a ambos lados por el elemento A. Cuando vivo en una álgebra asociativa, todo parte de algo asociativo y el producto de Jordan es... Vale. Este, que es aquella cosa de allí tan complicada, no es más que multiplicar a ambos lados. La invertibilidad de esta criatura en realidad es lo que consideramos en el ambiente de Jordan. Pero claro que no cunda el pánico. No cunda el pánico. Cuando la asociativa la jordaniza, la invertibilidad en ambos sentidos es la misma. Es maravilloso. Y por último, pues, ¿qué entenderemos? Ahora hay que tener cuidado. La conmutatividad asociativa requiere una relectura en el ambiente de Jordan no a conmutativo, sino a asociante. De hecho, esto lo hacen muy bien los físicos, porque cuando ellos dicen observables compatibles, la mayoría de los matemáticos traducen que los operadores conmutan. Y esa no es la razón. Los físicos están diciendo compatibles. Lo que quieren decir es que el operador en realidad es Jordan, porque los observantes son magníficos, conmutan como operador de multiplicación, que es lo que aparece aquí. Y esa es la relectura de lo que están diciendo los físicos, y es lo que significaría conmutar o asociar en el ambiente de Jordan. Simplemente deciros que toda C estrella es una JB estrella, y que el famoso axioma de Gelfand-Neymark que os he puesto antes, el cuadrado de la norma es la norma de A por A estrella, tiene esta relectura, que es una versión equivalente, es el mismo axioma. De hecho, uno será así, solo si será el último. Bueno, y con eso en la mano, uno podría considerar los unitarios como aquellos que son invertibles cuyo inverso coincide con su estrella. Problemas de... Bueno, proyecciones, de nuevo lo mismo, idempotentes, autoadjuntos. Y nada más. Problemas. ¿Os acordáis de todas las ventajas que aprendí de los unitarios? El producto asociativo de unitario es unitario. El de Jordan lo puedes ir olvidándote. Ni siquiera en el caso asociativo. Vale. Sin embargo, cuando haces el U operador de dos bichos que son unitarios, sigue siendo unitario. Esto da una pista muy buena. En realidad, hay una manera de que si tú me das un unitario, yo cambie el producto de Jordan y la involución para volver a tener otra JB estrella álgebra, donde ahora la unidad sea el nuevo unitario que tú me has dado. Sí. Truco. Considera este producto de Jordan y esta involución. Y este es el papel no asociativo de la U.
isótopa. Bueno, pero queda una cosa, vale. Métricamente hablando, aunque hayas cambiado el producto de Jordan y la involución, los elementos unitarios no cambian. Son los mismos. Y quiero que nos quedemos con esto en mente porque os acordáis de una cosa que dije antes. Las isometrías sobreyectivas R lineales actuaban, de hecho C lineales actúan de manera transitiva sobre unitarios ¿vale? En el ambiente de Jordan eso es mentira. Entre JB estrella álgebra, bueno, más que esto, que en realidad os acordáis también de lo que he dicho, una isometría sobreyectiva entre dos estrellas álgebras, incluso si preserva la unidad, no tiene que preservar el producto asociativo. Tampoco es Jordan, si le quitan lo de preservar la unidad. De hecho, el único producto algebraico que preserva es este, que tenéis justo ahí. Es un teoremazo del año 83 de un alemán, Feldenkrais, y la respuesta es tremenda. ¿Se puede caracterizar algebraicamente la isometría sobreyectiva? Sí, mediante preservar este producto, lo cual es un salto de calidad. Y más aún, esto es lo que yo quería aseguraros. ¿Os acordáis que os dije antes que las isometrías sobreyectivas actúan de manera transitiva sobre los unitarios? En el ambiente de la JB estrella álgebra unitaria eso es mentira. O sea, yo puedo encontrar una JB estrella álgebra con su producto de Jordan, su unidad, y puedo encontrar ahí un unitario que no es la imagen de la unidad mediante ninguna isometría C lineal sobreyectiva. Eso va contra la estructura de una estrella álgebra, pero no contra la de una JB estrella álgebra. Bueno, pues con todo esto en mente, y os recuerdo que Hattori y Molnar habían dicho que los unitarios son un invariante métrico. Lo que nosotros pudimos probar con María Cueto fue que en realidad el resultado también es verdad en el caso de JB estrella. Los elementos unitarios, y esto costó bastante, los elementos unitarios, dicho de alguna forma, son un invariante métrico entre la categoría de JB estrella sobre la componente principal de los elementos unitarios. Todo viene determinado por un Jordan estrella homomorfismo, phi mayúscula aquí, y una proyección central. Una parte es puramente lineal, C lineal, y la otra parte es puramente antilineal, conjugado lineal. ¿Vale? Y si tienes la suerte de que todas las estructuras, en vez de ser aquí JB estrella álgebra, son JBW estrella álgebra, ¿os acordáis de lo que era una álgebra de von Neumann dentro de la C estrella álgebra? Una C estrella que era un espacio de Banach dual. Vale, pues una JBW estrella álgebra es una JB estrella álgebra que es un espacio de Banach dual. En este caso, la componente principal de los unitarios es el total. Y lo que puedes concluir es que todo extiende bien. O sea, toda isometría sobreyectiva entre los unitarios, lo que quiero incidir, son conjuntos estrictamente más pequeños que la estereometría. Extiende a una isometría R lineal entre los unitarios. Voy a intentar acabar aquí. Simplemente decir que hay corolarios de tipo Banach-Stone, donde la topología, el análisis y la métrica se autodeterminan en el álgebra. Porque uno puede concluir cosas como esta. O lo que es más llamativo para los que damos funcional es esto. Si uno tiene dos JB estrella álgebra unitales, la identificación de las dos como espacios normados R lineales, isométricas, es equivalente a su identificación como espacios de Banach complejos o reales, da igual. Y lo cual es equivalente a su identificación de subgrupos de elementos unitarios. Y uno, si quiere, puede añadir más, como JB estrella álgebras reales son la misma. O sea, álgebra, análisis, todo está mutuamente determinado, lo cual es fuertísimo. Bueno, me he quedado bastante corto, no sé por qué ha sido, simplemente deciros que voy a acabar aquí. Quiero acabar con el último, perdón. Vale, estos son los dos resultados de tipo Tingley que no he podido completar. Deciros que en el ambiente dual, la esfera unidad total, esto es un tipo Tingley, de 2JB W estrella álgebra es un invariante métrico.
toda isometría sobreyectiva entre ellas extiende a una R lineal sobreyectiva entre los dos espacios. Y que si uno quiere quitar la dualidad, como hicieron los japoneses, pero creedme que esta estructura, si os he convencido bien, es mucho más general que la de las estrellas unitarias. La conclusión que obtenían los japoneses en el 2020, no me acuerdo, 22, ya es la misma para ambiente no asociado. Vale, y aquí lo voy a dejar porque uno podría ir más allá, en vez de, ¿os acordáis? Todo el espacio, la bola, la esfera, los unitarios. Ahora podía quedarme con la estructura de espacio ordenado, Banal lattice, que tienen ahí, y tengo el cono de positivos. Y podría quedarme con el trocito de la esfera que está en los positivos. Si os dais cuenta, eso es una cuarta parte. O si uno ve C, mirad, C es una C estrella álgebra. Todo el plano complejo, pero no encuentro la está aquí. Perdonad que me extienda un minuto. No quiero cometer el error de algunos que me han pedido extenderse. Pero imaginad que tenéis C, ¿vale? C es una C estrella álgebra. ¿Quién es su cono de positivo? Este lo conocéis todos, lleváis desde cálculo 1 con él, es todo esto, ¿vale? ¿Quién es la esfera unidad? Bueno, ¿quién es C? Es todo esto. Su bola unidad cerrada es todo esto. Su esfera unidad es todo esto. ¿Y la intersección de ella con los positivos quién es? Esta criaturita de aquí. Esto es lo que sería f de s de c más. ¿Veis la reducción? Intentad ir ganando dimensiones. ¿Veis cómo esta cosa también sigue siendo cada vez más pequeña? Es un trozo muy pequeño de la esfera. En cualquier caso, la esfera de los elementos positivos, hasta donde sabemos, y ahora ya no solo juegan los japoneses y nosotros los de Granada y algunos otros desde América, sino que en este caso los que nos adelantaron, bueno, en el caso de BDH lo hicimos nosotros en algún momento, un húngaro lo hizo en el caso de dimensión finita, aquí dejó abierta la pregunta de si en dimensión infinita la cosa era verdad, también es verdad para BDH. BDH es el prototipo de álgebra de von Neumann y aquí los chinos nos ganaron esta parte de pura geometría, la voy a saltar, me voy directo al final. Esto es un trabajo reciente de este año, Transaction de una MS del 25, en la que los chinos nos adelantan un poco. ¿Vale? Aún así hemos vuelto a devolver la jugada y en el ambiente Jordan, que yo creo que simplemente no nos han adelantado porque no estaban sueltos aún, cosa que ya dudo. Que no lo tengo, porque estos no descansan. Y finalmente me voy a ir. También se podría considerar los elementos invertibles y este tipo de cosas, pero ¿vale? Casi voy al final. Aquí, perdón. Este es. Si me dejáis, si yo tuviese que hacer un resumen de esto en CVA, o ahora en algunas revistas se atreven a decirle a los autores, no, pongo usted una sección de conclusiones, que si no, ya sabemos a qué referir enviarle y estas cosas. Bueno, estas serían las mías. Mirad, en la lista de... Os convencí al principio del uso de la palabra invariante métrico. Y creo que ya os suena como si tomarais café todos los días con él. ¿Vale? En la lista de aquellos que hemos visto, pues mirad, los ilustres nombres son Mazur y Ulam, todo el conjunto X con su norma. Después vino Mankiewicz y dijo, oye, la bola es unidad cerrada. De hecho, cualquier convexo es un invariante métrico. Vale. Después vino Tingley y planteó el problema de la esfera. Y tenemos muchísimas respuestas positivas. Muchísimas. Ningún contraejemplo hasta el momento. Intentamos los puntos extremos, cuando tienen sentido, y son bastantes, también lo son. De hecho, hay conjuntos más pequeños que ya son invariantes métricos, los unitarios, si os he intentado convencer. ¿Vale? En C no. Mirad, en C no lo he pintado aquí. Los unitarios de C son toda la esfera. Ahí no hay problema. Los unitarios empiezan a ser muy distintos de los puntos extremos de dimensión infinita, que es lo normal. Right shift operator. Aquí tenéis los unitarios. Los elementos positivos en la esfera.
que es la última cosa. De hecho, es un preprint del año 2025 con un alumno de doctoral. Y el que no me ha dado tiempo a contaros es simplemente el conjunto de los elementos invertibles. Os podéis quejar un poco, porque en todo el camino he reducido la esfera. Y aquí la he extendido. Además la he extendido bastante. Porque multiplicar un invertible por un complejo no voy a dar un invertible. Lo cual te está diciendo que me estás escapando. Estoy haciendo un poquito de trampa. Pero creedme, en lo último es casi más general. Porque en lo último la topología no sabe distinguirlo. Incluso, mirad, una combinación. Supongamos que se aunan a la vez la topología y el álgebra. Y cogen una álgebra de Banach asociativa. Y hacen una unión de estas dos estructuras. Dicen, los topólogos y los algebristas nos unimos, en este caso, y cogemos el grupo de elementos invertibles en una álgebra de Banach asociativa. Y supongo que tengo dos de estos y tengo una aplicación entre ellos que sea un homeomorfismo topológico de grupo. Imagina todo lo que te estoy pidiendo. Preserva el producto entre invertibles. Es biyectivo, bicontinuo. O sea, lo mejor que estas dos ramas de las matemáticas pueden decir. ¿Vale? Pues aún así, ya hay ejemplos de álgebras de Banach que no son isométricamente isomorfas. Es que no son ni isomorfas para ese tipo de preservación. Dicho de otra forma, si uno solo se pone unas gafas de topología que no saben distinguir estructuras más allá de la topología, no sabría identificar. Sin embargo, el análisis, si me admitís que la métrica entra dentro del análisis, sí sabría decir que son la misma. Y sabría distinguirlas. Y esa es la última ventaja que quizás no han tenido las. Y eso es todo. Perdonad que me he extendido 4 minutos más de lo que yo tenía planeado. Sí, gracias por la atención. Bueno, por la charla muy buena. ¿Preguntas? En la página 39, Apartado el 40. último de todos, claro, por lo que has comentado de la no conexión, pues de suponer que si colocas ahí en lugar de los invertibles Sí. parte la exponencial del álgebra, entonces la cosa no... De hecho, es que el resultado es mucho más potente. En el ambiente asociativo, cualquier subgrupo de los invertibles tiene los invertibles. Como bien estás diciendo, sus componentes conexas te permitirían hacer subgrupos más pequeñitos. De hecho, cualquier colección que contenga la componente principal es un subgrupo. Entonces te basta una identificación métrica de cualquier par de subgrupos para concluir que es bien. Sin embargo, en el ambiente Jordan no sé, todo el mundo tiene, que ni siquiera son estables para productos de Jordan. Mucho ojo, es que quiero dejar claro una cosa. No quede la sensación de que complicamos de manera gratuita la estructura asociativa para tener un objeto en el que los japoneses o los chinos no hayan resuelto un problema. Es nada más lejos de la realidad. La estructura de Jordan está con nosotros desde el año 30 y tanto por culpa de la mecánica cuántica. Y dejadme que insista, los matemáticos aquí llegamos un pelín más tarde. Quizás las estructuras de Jordan no han tenido la resonancia entre los matemáticos que han tenido las asociativas. Pero creedme, entre los físicos, sí. Y la estructura de Jordan es la más natural asociada. Permitidme que diga otra cosa que además probablemente sea solo debida a mí. Yo no tengo ninguna autoridad en física, ni en cuántica, ni nada. Pero creedme, en la mayoría de los postulados de la cuántica se asume linealidad porque se quiere asumir. No hay un solo experimento físico que diga que los operadores sean lineales. Digamos, eso ha sido una licencia desde von Neumann en adelante que todo el mundo lo dice. De hecho, Bell, con la violación de las desigualdades de Bell, del mundo cuántico,
Lo que le corrigió a von Neumann es que le dijo, oye, tu teorema es precioso, pero es que yo no sé por qué asumes linealidad. Y Bell vino a corregir eso. No hacía falta así. Y de hecho, yo creo que lo que estamos haciendo los matemáticos en este comienzo del siglo XXI es dándonos cuenta que los postulados de linealidad, no sé si yo tengo esa sensación cada vez que asisto a congresos, la hipótesis no incluye linealidad sobre el operador. Pero en muchos de los casos el teorema dice, entonces T es lineal y además... Lo que estamos dándole la razón es a von Neumann, que la asumió sin probarla. Perdona, eso es una apreciación. Pero digamos que la norma tiene algo, la norma guarda. La norma lo guarda casi todo. Guarda porque no es una métrica cualquiera, es una norma que se lleva bien con la estructura vectorial, ¿no? Entonces, digamos que guardó eso, aunque no esté tan a la vista, ¿no? Esa es la cosa. Eso. Sí. Pero además lo esconde en subestructuras donde el álgebra no sabe actuar. Repito, la combinación lineal de bichos en la esfera casi nunca está en la esfera. Sí, le agradecemos a Antonio. La semana que viene tenemos seminario martes y jueves. Martes también hay... El problema de nuestra física es que